quiero pedirles que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 8, verso 26. Hechos capítulo 8, verso 26. ¿Sí? Y de ahí vamos a leer en adelante la palabra que hemos recibido para poder compartir este día. Hechos capítulo 8, verso 26. Muy bien, gracias. Ahí está. Dice así la palabra, dice, un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Ya voy, enchúfese, levántese, voy a tirar agua. Un ángel del Señor habló a Felipe, eso, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, cuando Felipe se acercó durmiendo, ¿no? Dice, se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Esta palabra es muy interesante, y hoy día cuando llego acá veo un hombre señal, veo a Felipe ahí. Feli, te bendigo. El Felipe en el piano, primera vez que toca con el equipo de adoración. Y el Señor no hace las cosas al azar. El Señor es exacto, es preciso. Entonces Felipe fue mi hombre señal esta mañana de lo que Dios quiere hablarnos como iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros manifestamos una porción de Cristo. Cada uno de nosotros es llamado para poder hablar y manifestar el reino del Señor en distintos ámbitos, en distintos lugares, pero tenemos una habilitación como hijos de Dios, ¿sí? Para poder ser permanentemente esas luminarias, esas luces en medio de la oscuridad. Y acá vemos una historia muy interesante. Vemos la vida de Felipe en una situación, por así decirlo, poco convencional, de cómo a veces se entiende el poder predicar. A veces la gente tiene la idea de predicar desde un púlpito solamente, o de hacer su ministerio solo en un lugar en el cual la gente te va a reconocer. A Felipe le tocó correr. Le tocó correr y seguir, ¿qué cosa? Lo que el ángel del Señor le habló en ese día. ¿Sí? ¿Quién era Felipe? ¿Quién era este varón que aparece en esta historia? La palabra dice que Felipe, en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan capítulo 1, del 43 en adelante, ahí se cuenta la historia del llamado de Felipe, ¿sí? Dice
que al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe vivía en un lugar que se llamaba Betsaida, ¿ah? La misma ciudad, la misma comuna, por así decirlo, de donde eran Andrés y Pedro, ¿ya? Y Betsaida significa casa del pescador, ¿ya? De ese lugar era Felipe, era de la casa de los pescadores. Entonces estaba Pedro, estaba Andrés, y su nombre era griego, ¿no? Porque venía de Filipo. Y Felipe además, ¿qué significa? Amante de los caballos, el que ama los caballos, ¿ya? Seguramente en honor a Felipe el Tretarca, uno de los gobernadores de esa época, porque bueno, había sido un nombre también muy famoso entre los griegos, entre los gentiles, no necesariamente entre los judíos. Entonces muchos dicen que Felipe no era necesariamente totalmente, por así decirlo, judío, sino que era una mezcla, ¿ah? Entre griego, entre también judío. Y él entonces vivía en Betsaida, vivía en la casa de los pescadores. Ese era el lugar de donde él venía. ¿De dónde? Del estirpe de los evangelistas, ¿sí? El lugar donde el evangelio de alguna manera también recibió muchos testimonios y muchas señales. Es muy interesante porque lo primero que ocurre, si uno ve la historia de Felipe, yo les voy a ir contando algunos episodios. No es de Chosen, lo siento, no están los efectos especiales ni nada, pero ustedes vayan ahí dejando que el Señor les vaya revelando la historia en algunos momentos importantes de la vida de Felipe que nos van a llevar al punto del carruaje, ¿ya? Vamos a llegar al carruaje en algún momento, pero síganme viendo la trayectoria de la vida de este varón. Entonces el Señor lo llama y le dice, sígueme. O sea, primero hay que tener la fe para poder seguir de esa manera al Señor. Y por otro lado, tenía algunos referentes que eran sus vecinos, Andrés y Felipe. Otro vecino cercano era Juan, porque Juan vivía cerquita en Capernaum, por ahí. Entonces, Juan y Pedro estaba... Sí, Andrés y Pedro, ¿sí? Y Juan vivía cerca, Juan estaba por ahí cerca. Entonces, donde más sale narrada la historia de Felipe es en el Evangelio de Juan. O sea, algunos asumen que eran buenos amigos también, ¿no? Cuenta gran parte de su historia. Y este Felipe, en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, 43 en adelante, donde está su llamado, dice que encuentra a su amigo Natanael, ¿sí? Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, ¿sí? Y la respuesta de Natanael siempre quedó en el imaginario, le dijo, ¿puede salir algo bueno? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y este Felipe bien desparpajado, ¿no? Un hombre que venía de la casa de los pescadores, un hombre de fe pura, ¿eh? de fe bien práctica. Le dice a Natanael, le dice, ven y ve. Y esto a mí me entrega un principio tremendo. Felipe muestra parte de un llamado para nuestras vidas. ¿Cuál? Ser un conector para que muchos vean, puedan venir y puedan ver quién es el Señor al cual tú sirves. Más allá, yo no veo acá a Felipe dándole todo un discurso a Natanael. Natanael seguro tenía más erudición por lo que le dice Jesús. En ti he visto un judío de verdad, ¿ah? O sea, Natanael tenía, por así decirlo, mucho más pergaminos de formación, ¿no?, que Felipe. Se puede asumir de esa manera. Pero Felipe es uno que se mueve viendo y haciendo. Viendo y haciendo. Viendo, teniendo su ojo abierto para seguir al Señor. El Señor Padre dice, sígueme. Y lo mismo Él hace con Natanael. Le dice, ven y ve. Ven y ve. Así Felipe entonces termina siendo un conector para Natanael. Parte de su ministerio era ser un conector, ¿sí? Entonces tú tienes que ser un conector. Tú y yo debemos ser esa gente que toma a los Natanael y le dice, ven y ve. Los acerca, los aproxima al Señor de una forma muy, muy directa, ¿sí? Entonces, este Felipe va desarrollando su ministerio en conjunto, que el Señor también va avanzando con los otros discípulos. Él es parte de los 12.
Y es muy interesante porque yo les decía que él venía de Betsaida, él venía de la casa de los pescadores. Había sido vecino de Pedro, había sido vecino de Andrés. Y en Betsaida el Señor hizo muchos milagros. En Betsaida dice la palabra en Marcos 8:22 que ahí curó un ciego. En cerquita, ahí en Galilea, caminó sobre el agua. Y cerca, en una ladera, alimentó a más de 5,000 personas. La multiplicación de los panes y los peces ocurrió ahí cerquita, en esta zona de Betsaida. Es decir, un lugar donde el Señor hizo muchos milagros. Pero ¿sabe lo que pasó? El Señor en Lucas 10, 13, 15, a veces me la pueden buscar. Lucas capítulo 10, verso 13, 15. Dice lo siguiente la palabra, que Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, ¿qué hubiese pasado? Se habrían arrepentido. Y es fuerte porque dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es decir, Felipe va a vivir su primera transportación, va a vivir su primera remoción. ¿De qué? De salir de un lugar de incredulidad. Betsaida, a pesar de todos los testimonios de fe que habían recibido, vivía en una condición de incredulidad. Y Dios necesitaba levantar hombres de fe como Felipe, que más tarde iban aún a ser arrebatados por Dios. Entonces, él de alguna manera crece en un contexto de profunda incredulidad, aun cuando habían testimonios alrededor. Entonces, mira lo que de alguna manera está ahí sonando en el espíritu. ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuántos testimonios el Señor ha hecho en ti y en tu casa? ¿Cuántas maravillas hemos visto? Pero hay zonas de nuestro corazón en donde la incredulidad ha estado ganando terreno, secando el río de Dios. Entonces yo vengo a hablarle a los Felipes de esta generación. Gente que es llamada para ser pescadores de multiplicación, de gente que es transportada. Es decir, que vive ¿en qué? En una dinámica de avance en la fe. Felipe representa esa fe de avance, esa fe de conquista, donde va, como lo dice su nombre, cabalgando con los caballos. Él va en un nivel de velocidad donde la dinámica del Espíritu va quebrando límite de tiempo en tiempo. Y ustedes y nosotros somos gente de fe. Aun cuando estemos en un medio ambiente de incredulidad, aun cuando Chile ha sido una Betsaida, Chile ha tenido un avivamiento, Chile ha recibido mucho de Dios, muchos dones. Yo hoy día veníamos escuchando acá el disco este de Vino Nuevo, y saben los testimonios de personas que yo he estado en distintos países y me dicen, mire, estos cánticos que están saliendo de ahí, los cánticos que salen de Chile están bendiciendo y están alfabetizando la adoración en muchos lugares donde hay hambre y sed de justicia. O sea, tenemos dones, tenemos unciones, tenemos talento, tenemos tantas cosas que Dios nos ha entregado, pero lidiamos ¿con qué? Con una iglesia que en su corazón aún sigue dudando de lo que Dios quiere hacer con ella. Entonces, hay un testimonio que lo he contado otras veces, pero que me recuerda a Débora, que estábamos en Madrid. Y un hermano se acerca y me dice, yo quiero dar gracias al Señor porque hubo un tiempo de adoración muy, muy profundo en el cual yo resucité literalmente. Él se estaba muriendo de COVID. Estaba entubado, estaba súper mal. Y dice que no tenía total conciencia, pero en un momento
tuvo conciencia de lo que estaba pasando y lo único que escuchaba era: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz despertó, la de David, ¡pah! Y entró. Y volvió de la situación en la que estaba adorando en su espíritu. Adorando en su espíritu. Entonces, somos llamados a ser una casa de fe. Y la fe que no vive riesgo no es fe. La fe que calcula las cosas, entre comillas, se disfraza de fe. Pasa a ser, entre comillas, una fe fingida, ¿no? Algo calculado. Y la línea entre ser prudente y moverte en fe siempre depende de la obediencia al Espíritu. Porque Jesús les dice que tienen que calcular antes de ir a la guerra, ¿se acuerdan? Pero de alguna manera Él siempre también está diciéndoles que los que son del Espíritu se mueven como el viento. Es decir, Él va rompiendo nuestras lógicas. Entonces, si este mundo es un desierto alrededor, si nosotros vemos este mundo en el Espíritu, vamos a ver un desierto. Un nivel de sequedad. Por eso es que tienen hambre y sed, ¿no? Un nivel de sequedad tremendo. Y los hijos de Dios son llamados gente de fe que va a abrir ríos en medio del desierto. Va a abrir ríos en medio del desierto. Y Dios quiere y está haciendo eso en medio de nuestras casas. Entonces nosotros habilitamos flujos del Espíritu. Ríos de vida. Pero la fe no está para, entre comillas, vivir en una manera religiosa, racionalizada, sino que la fe siempre nos va a llevar a situaciones de riesgo. Nos va a llevar a momentos donde tenemos que romper muchos de esos límites. Y Dios estaba llamando a un Felipe en medio de una ciudad a la cual Él le decía: hubiese sido mejor Tiro y Sidón en su nivel de arrepentimiento por todo el nivel de señales que han visto. Y eso es duro. Eso es duro. De Betsaida Dios va a sacar estos tremendos pescadores. O sea, Pedro predica y se convierte la gente. Se convierte. Andrés lo mismo. Y este Felipe, ¿para qué decir? O sea, gente que tenía un potencial de ¿qué? De multiplicación, de multiplicar la fe en otros. ¿Sí? No solo es una multiplicación de la semilla, es una multiplicación de la fe que Dios ha puesto en ti. Entonces, cuando mi fe no se está multiplicando, la incredulidad comienza a frenar el terreno, comienza a frenar el espacio que Dios me ha dado para conquistar. Tú y yo somos llamados a ser administradores de la gracia de Dios. Podemos multiplicar los talentos. Podemos ser, entre comillas, más conservadores y preservar lo que está ahí. Y otros definitivamente esconder por temor ese potencial multiplicador que tenemos como hijos de Dios. Entonces, yo quiero este día despertar su corazón y decirles: amados, somos gente de fe. En un mundo de incredulidad, en una Betsaida donde hemos visto que Chile ha tenido tanto testimonio de Dios. Mire, no importa, nosotros vamos a creer al Señor y decidimos confiar en Él. Decidimos decir: Señor, estamos aferrados a ti. Mi fe no se va a estancar, mi fe no se va a detener, se va a multiplicar en este tiempo, se va a multiplicar. Si Dios llama a este Felipe, lo convoca, lo saca de ese lugar. Y aún en medio, en esa ciudad habían rechazado la enseñanza de Jesús. Él tuvo un ejemplo valiente y de confianza en seguirlo. ¿Saben qué? Es interesante porque, mire, póngame por favor, Juan capítulo 6, verso 5. Juan capítulo 6, verso 5. Mire, el Señor, yo les decía, está mostrando en Felipe un ejemplo de cómo Él forma a un hombre de fe. O sea, el proceso de Felipe es el proceso formativo de un hombre de fe. Lo primero que Dios hace, le dice: sígueme. Y ese salto ya es difícil. Así el Señor inicia nuestras historias, diciéndonos: sígueme.
Y ese es el inicio de la formación de una mujer, de un hombre de fe. ¿Verdad? Sígueme. Pero después de eso, lo saca de su medio ambiente de incredulidad. Lo saca de esa Betsaida. Y miren acá. Dice que entonces Jesús, alzando los ojos, vio una gran multitud. Venía hacia él y dijo, ¿a quién? Dijo a Felipe. ¿A quién le hace la pregunta por la multiplicación? A Felipe. Y el Señor le dice, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, se da cuenta a veces nuestra oración es al revés. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú estás ahí. Pero ¿qué pasa cuando Dios te hace la pregunta a ti? ¿Cómo lo vamos a hacer para multiplicar la semilla? ¿Cómo lo vas a hacer para seguir creciendo en tu llamado? Es choqueante, porque uno esperaría que Jesús de una resolviera todo. Pero Dios está formando la fe en Felipe. Lo está impulsando. Entonces no cierres tus oídos a las preguntas del cielo. Hay preguntas que Dios te está haciendo a ti. Por ejemplo, está preguntando hoy si es que esa incredulidad ha intoxicado la fe de multiplicación en nosotros. Tienes que multiplicar la fe. Los discípulos oraban y decían, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y ¿sabe qué? La fe es una sustancia sobrenatural, es una sustancia que viene del Padre, pero es procesada en estos vasos de barro. El Señor le dice, entren en reposo, porque yo voy a hacer algo. Entra en mi reposo. Déjame actuar a mí. Entra en mi reposo. Entra. Tu fe entre en ese reposo. Que tu fe entre en el deleite del Señor. Que tu fe permita ver al Señor de los ejércitos en acción una vez más sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones. Entra en el reposo del Señor este día. Deleítate en Él. Deleítate en medio de la prueba. Deleítate cuando no tienes capacidad de entender nada. Deleítate en el Señor. La respuesta de Jesús es: tráelos, que se recuesten, que reposen. Que reposen. ¿Cuántas batallas has peleado quemando tu fe? En tus fuerzas. En tus fuerzas. Y ahí está Felipe, aprendiendo. Como tú y yo en la escuela del Espíritu, aprendiendo. Discípulos de Dios, que un día escuchamos ese sígueme. Señor, ¿cómo lo resuelvo? Esto es imposible, está fuera de mis cálculos. Jesús me está pidiendo que alimente a esa multitud, pero está fuera de mis cálculos. Señor, esta situación está fuera de mis manos. Y el Espíritu hoy te dice: reposa, deleítate. Y una vez más, deja que Él actúe sobre ti. ¿Pero cómo? Si yo... Recuéstate. Escucha al Señor. Escucha su Espíritu y deja que tu alma, tu corazón y tu mente se llene de su fe. Dile: Señor, mi fe quizá está dañada, mi fe quizá está quemada, pero hoy yo te pido, Señor, que la fe de Cristo crezca en mí. Yo tomo de tu fe, Señor. Entonces ese día Felipe y Andrés tuvieron la lección de sus vidas. Las matemáticas del reino de Dios no son las matemáticas que te enseñó Grecia.
Las matemáticas del Señor rompen toda dinámica y toda lógica de hombre. En ese día, Felipe y Andrés comenzó a ver la multiplicación actual a través de Cristo, que se movió por compasión, que se movió por amor a lo que ahí estaba sucediendo. No solo entregó un buen mensaje, no solo llenó el espíritu de la gente, sino que se dedicó a ver aún el poder suplir la necesidad física, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros en todo ámbito, en todo sentido de nuestras vidas. Entonces Dios lo saca del sistema de incredulidad, le rompe los límites a Felipe, el mismo que después será transportado, el mismo que después va a ser arrebatado. Ya estaba viviendo la formación de su fe, nada más ni nada menos que delante del Señor. La historia de Felipe continúa con el Señor y Juan sigue retratándola. En Juan capítulo 12, verso 20, dice la palabra que habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, estaban en Pascua. Y estos pues fueron a Felipe, los griegos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Se acuerdan lo que él había hecho con Natanael? Ven y ve. Y ahora vienen los griegos, gente rara para muchos de los judíos, por todas sus ideas, sus cosas. Seguramente Felipe hablaba griego, ¿no? Para poder comunicarse con ellos, por todo su contexto. Es decir, su ministerio era un ministerio ya multicultural. Era un ministerio que salía de los esquemas normales de la época. Pablo va a tener un llamado fuerte a los gentiles, pero Felipe también, ¿sí? Entonces ya lo vemos aquí, en ese momento, llevando a los griegos a que pudieran ver al Señor. Y Felipe dice que fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús, que los griegos querían verlo. Y el Señor le responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Felipe siempre usa su fe, ¿para qué? Para llevar a otros a contemplar la gloria de Dios. Felipe está marcado en su vida, en su ministerio, para conectar y llevar a otros que puedan degustar de la gloria del Señor. ¿Y cuál es esa gloria? Cristo mismo, el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Él lo ha visto, escuchándolo, diciéndome: llámame. Perdón, sígueme, llámame, sígueme, ¿no? Sígueme, le está diciendo sígueme. Bueno, a veces nosotros decimos: llámame, Señor. Pero Felipe escuchó ese llamado, ¿no? El sígueme. Felipe ha visto la multiplicación de los panes y los peces. Felipe ha visto los milagros. Y Felipe, en su hambre por seguir conectando, que muchos vengan al Señor, aún los griegos, que no era su tiempo, Jesús dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Es decir, Felipe busca conectar a la gente en los tiempos de Dios, los tiempos específicos para que Jesús venga y se glorifique delante de ellos. Sigue siendo un conector. Lo vimos siendo un conector con Natanael, ahora lo vemos siendo un conector con los griegos, y lo vamos a ver siendo un conector con los etíopes. Es decir, él está rompiendo permanentemente sus límites. Felipe está con hambre de crecer. No te quedes cómodo con lo que Dios hizo ayer. No te quedes cómodo con el Natanael que le hablaste hace un tiempo. Hay griegos que están buscando al Señor en tu trabajo, en el lugar donde tú estás. Ah, sí, alguna vez Dios me usó para que un Natanael conociera al Señor. Pero no te quedes ahí. Sigue ampliando, ¿qué? Tus espacios de conquista. Sigue ampliando el llamado que Dios te ha entregado. ¿Me siguen o no? O sea, vemos en Felipe la multiplicación de la fe todo el tiempo. Ahora su fe impartiéndose sobre los griegos. ¿Están acá o no? ¿Están dormidos? ¿No? Ya. Otro episodio en la vida de Felipe. El Señor lo reta. Parece que los de Betsaida eran medio polémicos,
Eran de Peñaflor, parece, Gaby, los de Betsaida. No. Va, porque Pedro va y ¿se acuerdan que Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios? Y a la media hora dijo, Satanás, apártate de mí. A Felipe le pasó algo parecido. Juan 14, verso 8. El Señor ya estaba en etapas ya finales de su ministerio. Y dice que Felipe le habla al Señor. Le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe? Están acá, no se desconcentren. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, Felipe necesitaba ¿qué cosa? Necesitaba la revelación del Padre. Había un punto importante en la vida de Felipe. Él, de alguna forma, Jesús todo el tiempo, insisto, lo iba entrenando para lo que él más adelante iba a hacer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese día el Señor le abrió el entendimiento a Felipe. ¿En qué? En revelarle al Padre. Así como más tarde Felipe iba a revelarle la Escritura al etíope, ¿sí? Y le iba a revelar también quién era el Padre. Los judíos entendían la revelación del Elohim creador y hasta del Mesías, pero era muy difícil ver a Dios como papá. Era muy difícil verlo a Él como papá. Entonces lo que el Señor hace con Felipe es abrirle el entendimiento a la revelación del Padre. Es decir, Felipe estaba siendo mutado de un mero servidor a verse como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando él ve al eunuco, el eunuco es un esclavo. Y terminó siendo, ¿qué cosa? Un hijo. Un hijo. Entonces, la fe viene a ¿qué? A multiplicar la simiente del Padre en medio de los hijos. Muéstranos al Padre. Y el Señor le revela, dice, cuando tú prediques de mí, cuando tú hables de mí, yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre. Entonces la paternidad de Dios se manifiesta en aquellos Felipes que llevan esa simiente fructífera, la imagen del Padre. La imagen del Padre que sana ¿qué? La esclavitud, que sana a los eunucos, que sana la orfandad y lo reconecta ¿qué? A la simiente del Padre. Ese día Felipe entendió que era más que predicar, que era más que solo ver la multiplicación de las señales, era poder conocer al Padre. El Padre tiene todo. La fe tiene una naturaleza, es una sustancia, ¿sí? Que no es de este mundo, que opera las dimensiones del Espíritu, pero que nos lleva ¿a qué? A esa simiente de nuestro Padre Celestial. Porque dice la palabra que de Él descienden toda buena dádiva. Todas las cosas descienden del Padre de las luces. Entonces todo lo que desciende en mí, toda dádiva, todo don, todo regalo del cielo desciende del Padre de las luces. Entonces las semillas que Dios te da, las palabras que Dios te da para que te multiplique, vienen del Padre. Entonces Felipe estaba siendo reconectado a esa fuente inagotable del Padre Celestial. Y hoy yo oro para que salga de ti toda imagen del Señor solamente como el que hace el milagro, solamente como el que escucha una revelación profética, sino que puedas entrar a los depósitos del Padre Celestial. Y toda esclavitud, toda manera distorsionada en la que a veces no logramos entrar a esa plenitud del Padre,
pueda ser quitada de tu corazón y puedas tomar de Él la fe que necesitas, la simiente que necesitas, que te fortalece, que te da confianza en saber que no estás solo, sino que estás conectado a esa fuente del Abba Padre. Abba Padre, papito amado, todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes están en ti, Señor. Entonces vemos acá, van viendo, ¿no?, la trayectoria de Felipe, vemos su vida, vemos parte de su llamado, donde él está siendo formado como un varón de fe. El Señor lo llama, el Señor le hace experimentar la multiplicación, él va siendo un conector con muchos, sus niveles de tierras conquistadas están en aumento. Ahora están los griegos siendo llamados y él conectándolo para que el Señor se manifieste. Pero además de eso, el Señor dice: quiero ir más profundo contigo. Lo que yo digo, lo que yo hablo está en el Padre. Entonces ven a esa fuente del Padre, donde sale la fortaleza de la fe. Fortaleza de la fe. ¿En qué? En confiar que yo tengo un papá que me sostiene siempre. Bueno, entonces lleguemos ahí a lo que leímos, ¿no? No es que era la introducción, pero más o menos. No, pero tranquilo, si ya estamos aquí, ya estamos en los versos que leímos, en Hechos capítulo 8, del verso 26 en adelante. Entonces, vemos ahí en la Escritura cómo el Señor desata ya su Espíritu, ¿no? Ya había sido desatado el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, capítulo 2, ya la iglesia estaba viviendo esa manifestación del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos que este Felipe está como un niño en Navidad, ¿no? Con un juguete que, ¡ay, qué rico! Y abre el juguete. Así él está experimentando el fluir del Espíritu en su vida. La palabra muestra que él se había ido a predicar a los samaritanos. Eso muestra Hechos capítulo 8, verso 5. Ya, este era ya kamikaze. O sea, los samaritanos odiaban a los judíos, ¿sí? Y termina moviéndose en Gaza, lugares suavecitos, ¿no? En Gaza, después se va a Asdod, que era la casa de Dagón. Esos eran los lugares donde se movía Felipe. Aún dice la narrativa del tiempo, es decir, diferentes crónicas, textos, que Felipe llega a predicarle a los galos. Y los galos eran bárbaros, ¿no? Entonces, cómo su fe se robustece, lo hace caminar permanentemente entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Sea el pueblo más duro, sea la ciudad más incrédula, porque viene de Betsaida, viene de un lugar de incredulidad. Y si Dios lo pudo hacer conmigo ahí, ¿cómo no lo va a hacer en Samaria? ¿Cómo no lo va a hacer en Gaza? ¿Cómo no lo va a hacer en la casa de Dagón? ¿Cómo no lo va a hacer entre los galos? Dios está conmigo. Los veo así bien animados. Amén. Felipe dice que estaba en el capítulo 8 de Hechos. Un poquito antes dice que él estaba predicando entre los samaritanos, que odiaban a los judíos, era muy difícil. Y él les predicaba a Cristo. Habían multitudes unánimes que prestaban atención a lo que Felipe enseñaba. Y dice que habían muchas señales. Los espíritus inmundos salían, los paralíticos y los cojos eran sanos. Y dice que había gran regocijo en Samaria por lo que estaba haciendo este Felipe. Incluso apareció un hombre llamado Simón, ¿no? ¿Se acuerdan? Simón el mago, que busca buscar este poder, busca tomar de este poder que él había experimentado con artes mágicas, pero el poder que salía de Felipe era mayor. O sea, las confrontaciones de poder de Felipe eran tremendas. Mucha gente venía al reino del Señor a través del ministerio de Felipe, y dice que habían señales que dejaban atónitos, decía, grandes milagros que se hacían a través de la vida de este hombre. Es decir, ya en el libro de Hechos capítulo 5 vemos a Felipe en un nivel donde él está ejerciendo su ministerio de forma plena, ¿sí? O sea, su fe se fue desarrollando hasta establecerse en un ministerio donde esa fe suministraba
la gracia que Dios le había entregado sobre multitudes, sobre mucha gente. Entonces la fe se trabaja. La fe va en un proceso en donde mis talentos, mis unciones, mis dones y mi ministerio se impregna de la experiencia que yo tengo con el Espíritu, y de pronto comienza a crecer a niveles que salen, insisto, de mis límites. Y eso tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Porque el Señor ha provisto la fe. El Señor te ha entregado ministerios, te ha entregado unciones, te ha entregado talento, te ha entregado esas gracias. Entonces hay un factor que tiene que ver con nuestras decisiones a creer y obedecer. Y ahí donde están los puntos críticos, ¿no? Que a veces nos cuestan. Bueno, Felipe ya estaba en una etapa donde su ministerio estaba activo, y donde habían señales, milagros de forma impresionante. Y él ya se movía también con los ángeles. Escuchen esto. Este es un tiempo donde el Señor está nuevamente despertando a la iglesia a poder moverse junto a los ángeles de Dios, a poder reconocer el ministerio angelical, a discernir lo falso de lo verdadero, lo bueno de lo malo, ¿sí? Pero Dios ha provisto ángeles que puedan asistir a su iglesia, que puedan ayudar. La palabra dice que un ángel viene donde Felipe y le dice que el ángel va y le dice: levántate y ve hacia el sur, ve al camino de Jerusalén a Gaza. Y él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Él estaba moviéndose al ritmo del Espíritu. El ángel del Señor va y le da esa instrucción. Y en este momento donde Felipe está siendo llamado por el Señor para hablarle a este etíope, se está cumpliendo parte de esa palabra que dice que desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, el reino de Dios va expandiéndose. A veces lo vemos de una manera que algo algún día va a pasar allá. No, él ya lo estaba experimentando en su vida. Había estado hablando en Galilea, se fue a Samaria y ahora está hablando a ¿quién? A un etíope. Etiopía era lo último de la tierra de ese tiempo. Etiopía era lo que para un Galileo podía ser lo último de la tierra conocido, al sur. Entonces él decidió vivir la promesa de Dios completa en el tiempo que Dios le había entregado. Deja de vivir con una mentalidad proyectiva que algún día Dios va a hacer las cosas. Las cosas están pasando ahora. La fe está ahora en medio de ti, llevándote a arrebatar las promesas de Dios. Me impresiona, Felipe, porque a veces se lee esta palabra: algún día la palabra llegará. No, él dijo: yo voy a llegar hasta lo último de la tierra. Y el Señor conocía su corazón y empieza a interactuar con los ángeles que lo movilizan. Este Felipe se mueve al galope de los caballos del Señor. Él se mueve en ese tiempo, entonces Dios lo transporta. Cuando tú te mueves en el ritmo del Espíritu, cuando tú te mueves al galope del cielo, Dios te va a transportar a salir de esas regiones de incredulidad y a ir hasta lo último de la tierra y a ir a las promesas que Dios te ha entregado en ti y a tu casa. Muchas veces Dios tiene que transportarnos del lugar de nuestras raíces. Dios tuvo que transportarlo de Betsaida. ¿Qué hubiese pasado si toda su vida Felipe se hubiese quedado en Betsaida? En el lugar de la incredulidad. Esa incredulidad habría quizás contaminado su corazón. Felipe decidió que en su vida la palabra que decía casa de pescadores, Betsaida, fuese una realidad. Y Dios lo fue transportando. Dios lo fue llevando de gloria en gloria. Ayer hablábamos con el Titi y yo le decía: hijo, tú tienes que creer siempre lo que el Señor te hable,
Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años y decía, alguna vez me preguntaron en la iglesia, en un lugar así de clase de escuela dominical, algo así, que qué me gustaría hacer más adelante. Y dije, la verdad me gustaría quizás ser profesor o no sé, comunicar cosas. Y la profesora que estaba ahí me dijo, no, tú no puedes hacer eso. Tú eres muy tímido. Olvídate, busca otra cosa. Cuando estaba en cuarto medio, la profesora de historia me dice, no, olvídate que tú vas a ser profesor de historia, no, te va a ir muy mal en eso. Entonces yo le decía, tú créele al Señor, porque Él te va a sorprender. Si tú le crees al Señor y eres estable en la fe, el Señor va a hacer más. Va a hacer más. Entonces, ¿qué pasaría si nos quedamos con todo lo que el infierno pone delante de nosotros? No podríamos hacer nada. Pero a veces están tan normalizadas esa Betsaida, esa incredulidad, esa habitación, esa ciudad en la que estamos, que se convierte en, entre comillas, una habitación de tradiciones. Cuando Dios quiere transportarte, Dios quiere llevarte al galope, tienes que tener esa hambre. Señor, yo quiero oír Los Ángeles, yo quiero que destapes mis oídos, yo quiero ir a hablarle a alguien de ti, que sea una palabra precisa, yo quiero ir a orar por los enfermos, que se sanen. Tengo hambre de ti, Señor, quiero ver tu reino moviéndose en medio nuestro. ¿Sabe qué? Ese se subió al galope, ese se subió al caballo, ese está moviéndose en fe. Entonces Felipe es transportado no solo en el momento en el cual el carro del etíope está, su vida fue ser transportado por la fe. Su vida fue estar avanzando por la fe. A muchos de los que están aquí Dios los llamó para ser pescadores de hombres. Amén. Pero están enclaustrados en Betsaida. Sal de ahí. Amén. Sal de ese lugar. Amén. Entonces, en el ritmo de Dios, en las dimensiones de su avanzada, somos transformados a atmósferas de revelación. Amados, tenemos al Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Él quiere revelarnos el corazón del Padre. Él quiere mostrarte los propósitos que Él tiene para ti, para tu casa. No te limites, no te enfrasques en un molde religioso. El Evangelio es novedad de vida. Y no es solo para nosotros tener una relación con Dios. La iglesia es también yo y mi hermano, yo y mi prójimo. Vamos, subamos todos en el carro del Señor para este tiempo. Es muy importante que podamos salir de esa forma religiosa para el tiempo que Dios nos está llevando, un tiempo de crecer, un tiempo de ver la nación, que los ríos de Dios se desborden de este lugar, que los ríos de Dios salgan de ti, salgan de tu guitarra, salgan de tu violín, salgan de tu voz, salgan de tus acciones de amor, de misericordia, de fe, que esas aguas frescas llenen esta nación y que el reino de Dios y su justicia sea conocido en Chile una vez más. Tierra fértil, tierra fértil. En eso no se equivocó Ercilla. Esta es tierra fértil. Esta es tierra fértil de gente de fe, gente que cree al Señor. No te dejes amoldar, no te dejes domesticar por la religión, por un ritmo que te aletarga, que en vez de llevarte en una dinámica de avance de fe. No te quedes dormido. Cuando el cielo nos hace subir a los caballos, nos está haciendo subir a un medio de transporte donde el fiel y verdadero va adelante. Él va adelante, Él nos conduce. Este no es un ejército descabezado. Este no es un ejército que no sabe a dónde va. Tenemos al capitán de nuestra salvación. Tenemos a aquel que es fiel y verdadero delante nuestro. Entonces mi fe está conectada a aquel que es más que vencedor. Yo oro para que este día seas transportado. Oro para que este día el Señor te haga subir a sus caballos y te saque de la incredulidad a la multiplicación. Seas un conector de generaciones. Seas un conector para griegos, para etíopes, para judíos, para gente que tiene hambre del Señor. Felipe va fuera de sus límites.
se mueve con esos caballos, siendo transportado de los límites, no solo de Judea, sino que también de Samaria. Comienza a cumplir esa palabra del Señor. Dios quiere sacarnos de nuestros límites. Hay muchos etíopes en este tiempo. Miren, voy cerrando, pero quiero que pongan atención a esto. Estamos en una generación eunuca. Un eunuco era un esclavo, donde lo que sucedía era que lo castraban, es decir, le quitaban su capacidad reproductiva. Le quitaban su capacidad reproductiva y su voluntad estaba sujeta a la reina. Este eunuco, el etíope, dice la palabra que estaba sujeto a Candace, la reina de los etíopes. Esta Candace era más que un nombre personal, era un título, era como decir faraón, ¿no? Era un título del monarca etíope. Y Candace de Etiopía era, entre comillas, considerada Etiopía como si fuese una de las mujeres de Egipto. Es decir, era una madre, era una matriz del propio Egipto. Así se consideraba en la época. Ellos servían a los mismos dioses de los egipcios. Tenían el mismo panteón de los egipcios. Entonces la esclavitud estaba tan establecida en los etíopes que en este caso el que está aquí, ojo, era además su ministro de Hacienda, era el que tenía los tesoros, era el que administraba los tesoros. Y Felipe viene delante de él. Viene delante de ese que tiene un rango, entre comillas, de autoridad. ¿En qué? En medio de los eunucos, sin capacidad reproductiva y con una voluntad domesticada por la reina. Esa es la generación que hoy día estamos viviendo, aún físicamente. Una generación donde no nacen niños, están castrados, están sin capacidad aún reproductiva en lo físico. Chile ha estado llegando a los puntos más altos de no tener un recambio poblacional. Aún físicamente eso te habla de una realidad en el espíritu. La reina de los cielos queriendo cortar, ¿qué cosa? La capacidad de fructificar. Que la fe se seque. Ese es su plan. ¿Para qué? Para tener esclavos que guardan, entre comillas, sus tesoros. Pero Dios levanta a los Felipes. Dios levanta a aquellos que están con su oído destapados. ¿Para qué? Para ir delante del etíope. ¿Y qué? Y volver a sanar su capacidad reproductiva. ¿En qué? En que lo conecta a la palabra de Dios, que es la mejor de las semillas. Y se le revela un entendimiento. ¿Quién? Tengo un Padre celestial. Tengo un Padre que me ama. Y entonces sana su tierra. Sana este etíope que se va feliz, dice, se va gozoso, se va pleno, se va lleno del Señor, se bautiza y dice, hacer tu voluntad, Señor, es mi deleite. Y se va y se baja. ¿Qué me impide? ¿Qué me impide poder bautizarme, poder meterme en esas aguas? Se provocó la salvación, se provocó la regeneración, se provocó la justificación. Ese día ese hombre nació de nuevo y con él estaba siendo juzgada Etiopía y cada uno de esos tesoros falsos, porque no hay mayor riqueza. No hay mayor riqueza que conocer a Dios como Padre. No hay mayor riqueza que la fe en nuestras vidas. No hay mayor riqueza que la fe en el Hijo que resucitó. Todos alguna vez fuimos eunucos. Todos alguna vez estábamos condenados a la esclavitud sin fructificar. Pero Dios envió su Espíritu para sanar la esterilidad y devolvernos la capacidad de ser fructíferos, ¿cierto, Jesse? El Señor vuelve a ser fructífero a la iglesia de Chile, a la iglesia de esta generación. Dios la llama para hacer la obra del ministerio, para sanar la infertilidad sobre las generaciones. Y aun cuando la tiniebla esté levantando una generación de eunucos, con jóvenes que no quieren tener hijos, que viven esclavos de sus propios deleites, de sus propios planes, Dios va a levantar hijos que se van a multiplicar, que van a sojuzgar, que van a llenar la tierra
y que van a hablarle a esa generación donde la reina ha querido poner orfandad, donde la reina ha querido poner viudez. El Señor va a levantar a esos Felipe, que en el momento cuando ellos digan: ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a decir qué es esta palabra? Vas a oír al Señor, vas a oír a los ángeles moviéndote en el ritmo de los caballos, y de pronto el Señor te va a arrebatar y va a ver la gloria de Dios en diferentes lugares, de espíritu a espíritu, no solo trayendo bautismo de salvación, sino que también trayendo ese bautismo del Espíritu. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, es tiempo de crecer, es tiempo de expandir la fe para lo que Dios tiene, no solo sobre ti, sino para todos nosotros como casa, sobre esta nación. Señor, hoy nos levantamos escuchando tu voz una vez más, que nos dice: sígueme, nos dice: sígueme. Y así inició nuestra historia contigo, Señor. Hoy día nos disponemos para ti, Señor, y a pesar de todas las circunstancias, de todas las adversidades, las malas noticias, de los diagnósticos, hoy decimos: yo confío en el Señor, yo confío en mi Dios, yo confío en ti, mi Rey. Y mi fe se conecta a tu fe, Señor. Padre, yo te pido que puedas sanar este día los conductos de la fe, entre alma, espíritu, mente, corazón, donde han operado muchas veces traumas, donde ha habido amargura de espíritu, situaciones que han contaminado la fe. Hoy día, Señor, enviamos de esas aguas, las aguas frescas de tu espíritu. Oh, Señor, aguas regeneradoras que sanan nuestra fe, que sanan nuestros órganos del espíritu, donde tu voz viene, Señor, y recibimos de ti vida, recibimos de ti, Señor. Padre, y al conectar nuestra fe en ti, decimos: tú eres nuestro deleite, tú eres nuestro reposo. Venimos a reposar en ti, venimos a deleitarnos en ti. Oh, Señor, yo oro para que se levanten los Felipes, gente que está siendo formada en su fe desde hace muchos años, pero que el Señor te dice: este es el tiempo de multiplicación. Ponte firme delante de esas puertas que se abren. Abre tu boca y cree, porque el Señor es contigo. Porque Dios, tu Señor, ha abierto los mares, ha abierto la tierra, ha abierto los cielos, ha abierto generaciones para ti. Padre, y declaramos que la fe alcanza este día para todos los que tienen hambre de ti. Padre, y oro para que se manifieste tu victoria, aquellos que están tambaleando, aquellos que están en medio de decisiones difíciles. Hoy yo te pido, Señor, que ese soplo de tu espíritu traiga, Señor, esa movilización de esos caballos y nos hagan avanzar en ti. Oh, Señor, honramos tu nombre porque eres bueno en nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, y bendecimos todo lo que tú eres en nosotros. Levante su mano, reciba del Espíritu Santo, reciba fe que renueva, reciba esa fe que conquista, reciba esa semilla del cielo. Algunos el Señor le está mostrando al Padre, otro el Señor te está mostrando cuáles son esos griegos que tienes que llegar, otros están yendo a esos etíopes. Padre, oramos por esta generación eunuca, para que tú levantes esos Felipes que vienen a sanar, que no solo traen entendimiento de tu palabra, sino que traen manifestación de salvación, de liberación, de regeneración. Oro por señales, Señor, oro por milagros, oro para que se manifiesten los prodigios. Oramos para que aún físicamente la esterilidad sea sana. Oramos este día confiando y creyendo que para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible, Señor, nada.
Te exaltamos. Te exaltamos.